Un escritor que yo admiro por muchas razones, un alemán llamado Ernst Jünger, decía, casi de una manera profética, que de todos los animales, el único que no tiene problema de identidad es la serpiente. Porque la serpiente sencillamente cambia la piel. Y los demás no. Entonces, de todos los animales, y yo incluyo ahí al ser humano también, ¿verdad? ¿Qué ocurriría justamente cuando toda esta literatura que vivimos hoy es una literatura de resistencia, una literatura de queja, una literatura que va mucho más allá de la protesta? Puede ser realmente discutida, y yo creo que ella está sustituyendo la falta de directivas o de direcciones o de caminos probables por parte de los diversos líderes espirituales que tenemos. Y sobre este tema yo propongo una pequeña charla con Juan Carlos, breve lectura creo de algo que tiene, y lo dejo un segundo a Juan Carlos con esta lectura, y luego tal vez podamos hacer una cosa un poco más amplia. Muchísimas gracias. Jacobo me ha dado varias sorpresas, alguna de ellas quizás es tan buen lector que encuentra todas las claves secretas de las novelas. Así que yo pensé que en general eso llevaría un poco más de tiempo, pero parece que es capaz de descifrar el jeroglífico más complicado de una manera espontánea. Quisiera hacer una corta lectura de un texto que tenía preparado para después volver al diálogo con Jacobo, y en ese sentido quisiera en primer lugar agradecer a la dirección del Instituto Cultural Paraguayo Alemán, Goethe Centro, por habernos concedido esta hospitalidad. Asimismo, la editorial Arantura, por haber preparado en un tiempo breve 2 ediciones con mucho acierto. Y por supuesto a Jacobo Raskin, Meister Dichter, wie man sagt auf Deutsch, Meister Poeta. Y a su vez, no menos importante, compatriota guaireño. Las 2 novelas presentadas hoy cierran un ciclo de 4, comenzado ya hace casi 2 décadas. Tanto Un verano en París como La carta de Ulises fueron confeccionadas en los primeros años de la década del 90, con un cierto sentido experimental a horcajadas entre París y Londres, y reflejan en gran parte esas experiencias urbanas. El porqué de ese retardo, entre comillas, obedece a diferentes factores. En parte la preeminencia de aquellas otras ocupaciones del mundo material que siempre imponen su dictadura. A su vez, hurgando más en la profundidad, un deseo inconsciente de dejar que el paso del tiempo dictase un veredicto que bien podría ser provisorio, pero relevante. Tenemos la impresión de que el correr del tiempo, a más de una década, ha sido caritativo. Hoy no las escribiríamos tal cuales, y quizás tampoco abordaríamos esas temáticas, pero representan una etapa y en ese sentido tenemos la intención de respetarla. La carta de Ulises está dedicada a una querida amiga que nos acaba de abandonar prematuramente, la profesora doctora Alicia Beatriz Burgos Jiquetía, quien fue la catedrática en la Universidad de Córdoba, Argentina. Un verano en París está dedicada de manera críptica, pero la clave se encuentra en el texto mismo, y el así homenajeado tiene una relación muy especial con el escritor francés, aunque el otro no es francés, que mencionaremos al final de estas palabras. Cabe agregar que yo creo que Jacobo ya encontró rápidamente la llave para descifrar el código. Quisiéramos referirnos a un aspecto, de hecho un leitmotiv persistente en estas obras, en estas 2 obras, y a su vez presente en las otras. Es la búsqueda constante de ecos disímiles producidos por la misma piedra o palabra a través de la referencia a otros idiomas.
no tiene ninguna intención altanera y tampoco representa una técnica destinada a complicar la trama. En primer lugar, refleja la experiencia personal propia del autor y creemos a su vez que la confrontación con un mundo cada vez más plurilingüe y en cada esquina y a cada segundo es un hecho irreversible en nuestro mundo actual. Más importante aún, el autor parte del convencimiento, y lo ha podido verificar en su propia piel en diferentes regiones del mundo, de que la capacidad y sobre todo la predisposición natural a carne abierta para escuchar y respetar los sonidos y los ecos de otras lenguas, con una perspectiva inédita, aquel concepto o aquella frase que el uso de la lengua habitual pueden habernos convertido en banales. El mar es mar en todas partes, pero el mar Mediterráneo nos habla con oleajes diferentes del que nos regala el mar Báltico o el mar Norte. No nos corresponde a nosotros determinar si esta técnica leitmotiv cumple con sus objetivos en todas las ocasiones, pero sí podemos corroborar lo genuino de un intento que tiende a enriquecer toda la producción artística y que de ninguna manera debe ser entendida como soberbia o la intromisión de embrollos innecesarios. Cerramos de esta manera un ciclo comenzado con el Mercader de Ilusiones en 1995 y con La vida de Matista en el 2003. Otros manuscritos y otros proyectos nos esperan ya con una cierta impaciencia en el escritorio y en la biblioteca. Estas 4 obras fueron producidas en contextos y condiciones muy disímiles y en parte reflejan esa disparidad, ya que tienen tensiones, voltajes y coloraturas diferentes. En la medida en que se pueda hablar de una constante, más allá de las eventuales repeticiones de personajes o acciones, esta constante emergió involuntariamente debido a la praxis cotidiana del autor en sí mismo, la confrontación sistemática con viajes involuntarios y a veces voluntarios a través del tiempo y del espacio. Pero a su vez se puede constatar el deseo, creemos que casi siempre subyacente, indirecto, de que cada obra intente dejar un cierto hálito de misterio, de incógnita, de jeroglíficos que necesitan ser descifrados con la paciencia que utiliza un artesano para retocar con sus manos un jabón del arcilla. Estas preguntas y respuestas aparentes existen incluso a pesar de que una obra pueda exhibir una estructura narrativa tradicional perfectamente comprensible con su inicio, un desarrollo y un final. A veces aparece sin que el autor se dé cuenta, y solo años más tarde, como lo hemos experimentado, una lectora o un lector nos señala con una flecha manuscrita aquella pequeña vela cuya luz uno creía apagada. En la medida en que ese encuentro aparezca algo oscuro, ello no implica que se haya intentado hacer anochecer a destiempo sobre la cabeza del lector o la lectora. Es más bien un deseo de que esa relativa oscuridad, una vez tratada con cariño y palpada con los dedos, nos regale un sendero inesperado, nos otorgue un paisaje nuevo, que se transforme quizás en aquel rayo fuera de temporada que nos permite percibir en qué bosque